Dios bendiga a cada uno de los santos hermanos y amigos que nos ven y escuchan en este día. En el mensaje para el día de hoy lo hemos escogido del primer libro de la Biblia, el Génesis. En el capítulo 42, versos 16 y 21, dice la bendita y eterna palabra de Dios, que la leemos en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Envía a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. El verso 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Gloria al Señor. El libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, está dividido en dos partes, ¿no? La primera parte del capítulo 1 al verso 11 nos habla del hombre y la creación, el inicio de la humanidad. Y del capítulo 12 al 50 nos habla del pueblo de Israel. Pero aquí estamos tomando la historia de Jacob, como dice la Biblia, ¿no? Bien, porque es necesario que entendamos ciertos puntos y ciertos comportamientos de nuestros hermanos en la fe. Tenemos que tener muy claro ciertos comportamientos y ciertos puntos que muchas veces pues no son visibles, casi la mayoría de ellos con aquellos que nos hacen daño, permanece muy oculto y solamente el Espíritu Santo es el que lo saca a la luz y que nos ayuda y nos muestra y nos hace ver aquellas áreas que muchas veces actúan en contra nuestra a través de nuestros hermanos, ¿no? Pero aquí estamos tomando la historia de José. Dice la Biblia que a la edad de 17 años pues apacentaba con sus hermanos, pero eran los hijos de las dos concubinas, ¿no? Tenía 17 años cuando sus medios hermanos, tramaron el complot primeramente para matarlo. La idea de ellos era matarlo, sí, al no ser porque intervino Rubén. Fue metido en la cisterna y posteriormente fue vendido a los ismaelitas y acto seguido los ismaelitas lo vendieron a Potifar, el capitán egipcio. Lo que tenemos que ver es que nosotros dentro del pueblo tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hermanos. Aquí estamos viendo un pasaje que de aquí en adelante parte, pero que viene de una raíz de envidia, pero esa raíz de envidia nace también porque Jacob es un padre que de sus 13 hijos, incluyendo a Dina, su mirada era para José, ¿no? Y como padre, pues nosotros tenemos que ser equitativos, ¿no? No podemos ser un padre como Jacob, que de tantos hijos tenga puesta su mirada en una, y tampoco podemos ser un padre como David, un padre ausente, ¿no? Ahora, aquí sus hermanos se levantan contra José y es vendido, ¿no? Primeramente a los ismaelitas y luego posteriormente a Egipto. Es la edad de 17 años cuando es secuestrado por sus propios hermanos José. Luego entra a Egipto y tiene un proceso de 13 años entre la casa del capitán con el acoso de su mujer y luego también cuando fue injustamente encarcelado. Es una historia que envuelve sueños, porque llámense primeramente los dos sueños de José, los dos sueños del jefe de los coperos y el jefe de los panaderos en la cárcel, y luego posteriormente el sueño del faraón, que es el sueño que lo catapulta a José desde lo más bajo y lo pone en lo más alto. Esto lo tenemos que entender bien claro porque para que Dios lo levante a usted, para que Dios lo ponga arriba donde lo quiere poner y donde usted quiere llegar, usted primero tiene que conocer todas las fases, y tiene que ir, primeramente Dios tiende a sus siervos bajarlos, porque algo que tenemos que tener muy claro es que para que Dios use poderosamente a un hijo suyo, a un siervo suyo, para que Dios use poderosamente a un hijo suyo, antes de usarlo le ha causado una herida grande. Entre más profunda la herida, mejor siervo es. Ahora, han pasado 13 años desde que fue vendido.
y a la edad de 30 años José interpreta el sueño del faraón. Acto seguido es puesto como gobernador. Se acuesta como presidiario, pero se levanta como gobernador. Estamos hablando de un hombre de 30 años, y aquí han pasado 13 años desde el acontecimiento de sus hermanos en contra de él. Vienen los 7 años primeros de abundancia, y acto seguido los 2 primeros años de escasez. Y en esos 2 primeros años cuando aparecen sus hijos, y aquí estamos hablando de un José de 39 años, ¿no? Bien, tenemos que entender este proceso porque las heridas que un cristiano causa, la herida que un hermano causa, las heridas, el daño que causamos a los demás, no es algo que se tapa, no es algo que se cubre, y no es algo que tampoco se borra de la noche a la mañana. Aquí ya estamos hablando de José a la edad de 39 años. Han pasado ya 22 años desde que sus hermanos lo vendieron. En 22 años, él fue vendido 2 veces, fue encarcelado injustamente, es gobernador y ahora es señor del pueblo de Egipto. Pero ahora vienen sus hermanos, ¿no? Ahora vienen sus hermanos. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta esto? Aquí, Jacob cuando pierde a José desde la edad de 108 años. Pero aquí Jacob ya tiene 130 años. Ahora, 130 años cuando Jacob entró en Egipto. 17 años vivió Jacob dentro de Egipto. Una vez que se presentó José a sus hermanos y posteriormente a su padre. Los años que vivió Jacob en Egipto es conocido que fueron 147 años. Bien. Pero dentro de esto hay un capítulo muy importante, 2 versículos muy importantes dentro de este capítulo. Porque José no le escribe una palabra a sus hermanos. Porque prácticamente ellos están hablando con el agraviado. José los ha reconocido. Y han pasado ya 22 años. Y en 22 años ellos no han declarado lo que han hecho. Es más, le dicen en su propia cara a José que son hombres honrados. Porque el perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. Y para que un cristiano saque algo oculto, un pecado oculto, entre más pasa el tiempo, peor es el daño, porque es un daño que se va extendiendo. En primer lugar, el agraviado fue José, directamente, pero indirectamente fue su padre. Pero había una tercera persona agraviada, que era su hermano Benjamín. Porque cuando el mal se levanta, el mal no es contemplativo y es sin misericordia. Aquí sus propios hermanos se levantan contra José, pero no solamente arremeten contra José, sino que arremeten contra su padre, contra su hermano. Y dentro de estos hermanos, hay uno que es el mayor, pero que no tiene el valor ni tiene el poder de hacer nada porque él ha perdido todo el derecho de primogenitura. Y yo, ¿a dónde iré yo? Dice Rubén. Porque, hermano, el pecado aprisiona. El pecado arrincona. El pecado hace del ser humano, del cristiano, hace una presa. El pecado, cuando empieza a entronarse y empieza a gobernar, el pecado lleva a lo más profundo al ser humano. Aquí los hermanos de José están siendo confrontados con el propio agraviado, aunque ellos no lo reconocen. Y ellos insisten que son hombres honrados. Y es lo que le dice José, quede uno preso hasta que traigan vuestro hermano y serán probadas vuestras palabras. Porque las palabras de ellos no tenían valor por cuanto no era verdad que eran honrados. No lo eran. Pero dentro de estos 22 años, lo que tienen ellos en mente es el momento en que ellos venden a José a los ismaelitas. Porque el verso 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La envidia cuando se levanta hace un daño tremendo. La envidia cuando se levanta no hay misericordia delante de ella. La envidia cuando se levanta se rompe todo lazo familiar, todo afecto. Cuando la envidia está patente, cuando la envidia está activa en cualquier cristiano, la envidia hace mucho daño y el principal acompañante de la envidia es el homicidio.
La envidia es un mal que viene desde los primeros hermanos de la historia humana, el caso de Caín y Abel. Y aquí volvemos a ver repetido esta escena. La envidia se levanta. La envidia no debe de estar en el pueblo cristiano. Porque cuando la envidia se levanta en contra de los demás, la envidia siempre apunta a eliminar al otro. Aquí los hermanos han pasado 22 años, los hermanos de José, y sus palabras, José sabe perfectamente que no están diciendo la verdad. Aunque ellos insisten que son hijos de un mismo padre, eso sí es verdad. Y que son hombres honrados, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y dice la palabra de Dios, dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Porque con la misma vara que mide será medido, dice la Biblia. La misma angustia que vivió José cuando fue vendido es la misma angustia que ellos están experimentando en el momento que son confrontados por el propio José, ya como gobernador en Egipto. Angustia. Angustia es ser atribulado, sufrir aflicciones debido a las presiones de la circunstancia, debido a la oposición de otras personas. Aquí están siendo confortados porque les están en su propia cara. Sus palabras van a ser probadas. Pero dentro de este proceso, hay una cuarta persona que se convierte en disputa, objeto de disputa. El caso de Benjamín. Me traéis a vuestro hermano menor. Su padre dice, no va a ir mi hijo menor con vosotros. Ellos dicen, llevaremos a nuestro hermano menor. No va a ir. Benjamín se convierte en un objeto de ir y venir, de toma y deja, porque en realidad dentro de estos 11, haciendo un lado a José, el único que tenía las manos limpias era Benjamín. Pero dentro de este proceso también podemos ver una diplomacia del Dios Todopoderoso. En ningún momento Dios le dice a Jacob, sabe que tus otros 10 hijos vendieron a tu hijo José. Jamás. Han pasado 22 años y aún José está entre dos paredes. Piensa que su hijo vive y a veces piensa que de verdad una fiera lo ha despedazado. ¿Sabe, hermano? Dios no trabaja con el chisme, Dios no trabaja con el cuento, Dios no trabaja con descubrirle el pecado del hermano, la falta del hermano a otro. No, Dios no trabaja así. Cuando vienen, sí que Dios me ha revelado. No, hermano. La educación, la diplomacia que encontramos en nuestro Dios Todopoderoso, los principios que Él nos muestra, la prudencia que el Dios Todopoderoso nos muestra, es impresionante. Porque para Él fácil era haberle descubierto a Jacob, tus hijos no son honrados, pero no, Él no intervino en aquello. ¿Saben, hermano? Probar, las palabras de estos estaban siendo probadas de los 10 hermanos de José. Probar significa refinar, probar, comprobar, fundir. Significa puro y sin diluir. Estaban siendo probados. Pero también significa probar, viene del hebreo sarab. Termina en P, pero tiene una T interpuesta por delante. Pero también significa refinar a través del sufrimiento. Aquí ellos están siendo probados. Aquí ellos están siendo confrontados. Aquí están siendo... se les está presentando la oportunidad de que saquen a la luz. Y están sacando a la luz lo que en realidad el pecado que han cometido, pero no lo sacan y no lo exponen ante quienes tienen que exponerlo. Ellos dicen que son honrados, no son honrados. Pero entre ellos sí reconocen que han pecado y que vieron la angustia de José el día que lo vendieron. Tampoco le han declarado durante estos 22 años lo que pasó, la verdadera historia con respecto a José, a su padre. Pero en el capítulo 50, en los últimos versos del 20 hacia adelante, es cuando ya Jacob muere, y es cuando ellos vienen ahí, a la edad de José, que tiene 56 años, vienen ahí a pedir perdón, porque ya no tienen refugio, ya no tienen amparo, y el patriarca ha partido, en este caso Israel. Han pasado 39 años guardando un pecado. Han pasado 39 años, no 1, 10, ocultando una verdad. Es probable que Jacob nunca también se haya enterado lo que ellos hicieron.
Pero ¿sabe, hermanos? No tenemos por qué guardar un pecado tanto tiempo. Porque entre más tiempo se guarda el pecado y se lo oculta, más daño se hace. El pecado es una plaga que se va abriendo y entre más pasa el tiempo, abarca más en su abertura. Tenemos que protestar abiertamente contra el pecado y tenemos que declararlo tal como es. Las palabras de los hermanos de José no eran verdad. Por eso sus palabras estaban siendo probadas. Y por eso su conciencia los acusaba que el día que vinieron José era el motivo por el cual estaban siendo angustiados. Cuando usted está angustiado, hermano, cuando está angustiado, es que usted está en un camino estrecho, está en una circunstancia porque la oposición a usted lo está aprisionando. Estar en angustia es apiñarse en un lugar estrecho, es verse oprimido. Estar en angustia es verse oprimido por falta de espacio, porque el pecado arrincona, el pecado entorpece, el pecado ciega al ser humano, el pecado degrada al ser humano, pero sobre todo el pecado rompe la relación con nuestro Padre Celestial. La relación con los 10 hijos de Jacob estaba deteriorada. Por eso él no escuchó a Rubén el día que Rubén le dijo que le diera a Benjamín y que si no se lo regresaba, pues le quitara la vida a sus 2 hijos. No solamente Rubén, sino los otros 10 no tenían credibilidad ante su padre. ¿Sabe? Esas son las consecuencias del pecado. Pero a nuestro Dios no le importa el pecado que hayamos cometido. Lo único que a Él le importa es que nosotros dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno. Que digamos no al pecado y que honremos a nuestro Señor en toda nuestra manera de vivir. Aprendamos a amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, y que todo lo que hagamos sea única y exclusivamente para la gloria y honra de aquel que murió y al tercer día resucitó. Nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Dios me lo bendiga, mis santos hermanos.